Muy buenos días. El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano les da la bienvenida a esta conferencia que forma parte de nuestro tercer ciclo de conferencias virtuales bajo el lema Cuidándonos en Familia, el cual se ha concebido como un espacio para construir conocimiento y promover la generación de vínculos de colaboración en torno a las temáticas relevantes que están impactando a nuestro país y en nuestras vidas. A nombre del director general de INADE, el licenciado Moisés Vélez Arosemena, y de toda la familia INADE, le expresamos una cordial bienvenida a este evento. La conferencia virtual que les presentamos hoy se titula Bioseguridad en casa y en el trabajo, desarrollado por el instructor Carlos Nacache, del área de formación de seguridad industrial y salud ocupacional de INADE. Carlos Nacache tiene una licenciatura en Administración Marítima y Portuaria, un diplomado en Análisis de Riesgos, es oficial de bioseguridad y auditor certificado en ISO 45001 y 31000. Ha ejercido cargos importantes en empresas nacionales e internacionales de supervisor de seguridad, coordinador de formación y gerente CISO, entre otros. También trabaja como asesor y consultor del área de formación para diferentes empresas y actualmente forma parte del equipo de instructores de INADE del área de formación de seguridad industrial y salud ocupacional. Antes de iniciar su presentación, debemos señalarles las siguientes indicaciones. Mientras se efectúe la conferencia, los micrófonos estarán ahí pueden escribir su pregunta y al final de la exposición será leído en el periodo de preguntas y respuestas. Como no hay tiempo para responder a todas las preguntas, seleccionaremos 3 de ellas, las cuales serán respondidas por el expositor y las demás interrogantes se le entregarán al expositor para que las responda y sean colocadas posteriormente en la página web. Hay un icono importante, el de reacciones. Pueden seleccionar aplausos al iniciar y finalizar la conferencia para recibir o felicitar al expositor por su presentación o elegir el pulgar arriba para denotar aceptación. Con estas breves indicaciones, recibamos con aplausos a nuestro expositor Carlos Nacache, quien nos hablará de un tema pertinente y actual como es bioseguridad en casa y en el trabajo. Bienvenidos. ¿Puedes iniciar, Carlos? Muy buenos días para todos. Me complace que nos hayan permitido esta oportunidad para un poco conversar de lo que es la bioseguridad y por qué es tan importante este tema en la actualidad, en este momento en que vivimos. Y le agradezco mucho a Lina que me haya permitido el poder entonces expresar estas pequeñas ideas. Fíjense, primeramente quiero expresar que nosotros debemos comprender esto desde lo más sencillo a lo más técnico, a lo más necesario para poder entonces aplicar las medidas que el MINSA nos ha dado, ¿sí? Hay una cantidad de información importante que nosotros debemos cumplir y no debemos cumplir porque es una obligación, sino porque esto nos va a permitir mantenernos con salud y, por supuesto, mantenernos con vida, ¿sí? El objetivo de esta capacitación es brindarle una visión más amplia del contexto de lo que es la bioseguridad y, por supuesto, la afectación que tiene la COVID-19 y mejorar su cultura de seguridad, salud e higiene, no solamente en nuestro trabajo, sino que también en nuestras casas, ¿sí? A través de aquellos protocolos que el MINSA ya nos ha permitido, nos ha diseñado. Y quiero comenzar esta exposición un poco hablando de lo que es la vida, de lo que es la esencia de nosotros, cómo nosotros llegamos a
a este mundo, por qué nuestra vida es importante. Y esto lo quiero expresar con el término de biología, ¿sí? La biología, como dice estos términos, estos conceptos, es la ciencia de la vida, ¿sí? Es justamente lo que nosotros, cómo nosotros hemos nacido, cómo nosotros hemos evolucionado, el, el, el génesis de la humanidad, etcétera. Como pueden ver en las gráficas, nosotros colocamos allí dos imágenes de un tomate que es más común y un tomate a la derecha eh, que lo llamamos, que tiene otra perspectiva distinta al otro. Y yo me pregunto, yo quisiera saber si ustedes se han preguntado, ¿cuál será el tomate originario? ¿Será que está a la izquierda o será que está en la derecha? ¿Será que nosotros hemos evolucionado un poco toda nuestra forma? ¿Será que nosotros hemos cambiado el, el tomate, o perdón, hemos cambiado nuestra estructura molecular o nuestra estructura biológica para mejor? Entonces, la respuesta la debe tener usted mismo viendo esta imagen de estos tomates. ¿Será que realmente es el de la derecha el más antiguo porque era más grande? ¿O será que el tomate que está a la izquierda es el que nosotros realmente es el originario? Y eso entonces me lleva a mí a la comprensión de que no importa cómo seamos nosotros, no importa si somos de algún color u otro, porque lo importante aquí es cómo está nuestra estructura biológica, nuestro organismo, cómo nosotros podemos mantener una, un balance en lo que es nuestra estructura biológica. Entonces, fíjense, háganse esta pregunta. ¿Qué pasa con este tomate si no está refrigerado? Entonces comienza a perder sus nutriciones y comienza a pasar a otro estado. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos desde el inicio. Nosotros nacemos, vivimos y a la final entonces terminamos nuestra etapa en lo que le denominamos la muerte, ¿no? Muchos creen que la muerte no es el final, sino un inicio. Pero de todas maneras, lo que queremos saber es por qué estamos acá y para qué entonces estamos en este mundo. Y básicamente la biología nos dice esa ciencia de cómo nosotros debemos mantenernos. Si nosotros queremos ser ese tomate que siempre está saludable y siempre se ve bien, entonces debemos tener unos factores que nos permitan a nosotros mantenernos en buen estado. Y es el ejemplo exacto para nosotros como seres humanos de cómo debemos mantenernos de manera correcta. Entonces, bueno, una de las cosas es hacer ejercicio, una de las cosas es comer saludable, etcétera. Entonces, ese ejemplo se los quiero dejar a ustedes para reflexión, porque de allí es que comienza entonces lo que es la parte de las enfermedades. Pero quisiera tomar en consideración también los términos de seguridad, un poco para ir adentrándonos a lo que es la bioseguridad. Yo no puedo entender la bioseguridad si no entiendo la seguridad. Entonces, fíjense, nosotros entendemos la seguridad como aquello que nos hace o nos mantiene de una manera saludable, de una manera segura, donde ningún peligro o riesgo nos dañe, ¿ok? Nos haga efecto. Entonces es importante que usted comprenda que para que haya seguridad debemos tener elementos que nos hagan sentir seguros. Entonces, esos elementos, por ejemplo, un equipo de protección personal me va a hacer sentir a mí seguro y voy a poder realizar cualquier actividad porque tengo este equipo de protección personal. En la parte esencial de la vida, nosotros debemos tener también algunos nutrientes, algunas vitaminas. Entonces, esas vitaminas son lo que nos va a mantener a nosotros sanos. Y eso es lo que es seguridad. Ese elemento que nos hace sentir seguros. ¿Ok? Lo importante es esto, que no exista peligro o riesgo que nos cause daño. Y entonces, ¿qué será peligro? Bueno, todo aquello que es adverso
todo aquello que realmente nos puede causar una afectación, lo debemos considerar peligro. Entonces, si nosotros vamos a la génesis de la vida, si nosotros si nosotros iniciamos nuestra vida de manera saludable, entonces debemos mantenerla. Y eso es lo que es la seguridad, mantenernos saludables como se ve en este tomate. Pero ¿será que ese tomate va a durar toda la vida? Definitivamente no. Siempre va a haber algo que nos afecte. Y a eso lo denominamos riesgo. ¿Ok? Riesgo es aquella condición que nos va a hacer afectar a nosotros. O sea, si por ejemplo yo me como ese tomate una vez que ya está pasó su etapa de maduración, entonces a mí me puede causar daño. Y hay que reflexionar por qué me va a causar daño. Primero, porque a lo mejor mi defensa no está realmente fortalecida para que pueda soportar esos elementos adversos que tiene ese producto. Y segundo, es que realmente yo no debo consumir eso porque ya pasó su vida útil. Entonces es importante, antes de nosotros comprender hacia qué protocolo debemos seguir para mantenernos sanos, es importante que usted reconozca cuáles son los mecanismos de defensa que nosotros debemos aplicar. ¿Ok? Entonces, venimos con el término de lo que es la bioseguridad. Antes este término se conocía mucho en la parte de la ganadería, en los laboratorios, pero no era muy común utilizar el término bioseguridad. A partir de entonces la pandemia, la mayoría de nosotros, para no decir todos, comenzamos a mantener ese término, decir, hay que utilizar los protocolos de bioseguridad, pero realmente conocemos qué significa. Vamos entonces a dar una pequeña lectura. Dice, la bioseguridad es el conjunto de medidas para la prevención y el control de riesgos biológicos. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos saber cuáles son esos riesgos biológicos, hacia dónde entonces se enfoca la parte de la bioseguridad. En las actividades con manipulación de agentes, muestras o pacientes potencialmente infecciosos. Entonces, fíjense, ya nosotros estamos hablando de un mecanismo que nos va a afectar y que la bioseguridad entonces mantiene algunos mecanismos o protocolos para poder evitar que nos afecte. Entonces, eso es importante que nosotros lo mantengamos escrito por allí. Necesitamos saber cuáles son esos agentes ambientales o agentes. Profesor, ¿me escucha? Organismos, ambientes Profesor. O ambientes, Profesor, disculpe, dígame. ¿podría repetir lo último que se fue la señal un momento ahí en su máquina? Seguro, Sí. Gracias. Fíjense, estaba conversando sobre lo que es la bioseguridad, que son aquellos elementos que nos va a proteger a nosotros en cuanto a los mecanismos de la biología. Cuando hay aspectos, hay agentes que nos puedan causar algún daño, entonces allí actúa la bioseguridad. Ese es el objetivo de la bioseguridad, mantenernos saludables en cuanto a cualquier organismo o agente que nos pueda perjudicar, ¿ok? Como el caso exacto del coronavirus, del COVID-19, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es un riesgo. El riesgo es la posibilidad de que algo ocurra y me pueda afectar a mí. Y el riesgo biológico, por supuesto, es justamente eso que puede a nosotros causarnos a través de cualquier elemento natural, a cualquier agente que que nos dañe o que nos perjudique o nos cambie el estado de la salud por algún microorganismo o agente ambiental. ¿Ok? Puede ser animal o planta. Esto es importante que lo mantengamos en contexto. Puede ser animal o planta, porque justamente por allí viene lo que es la parte de el SARS-CoV-2,
El agente biológico entonces son aquellos microorganismos, pueden ser bacterias, hongos, cultivos celulares y por supuesto los virus, que es nuestro punto focal en esta exposición. Nosotros vamos a hablar de los virus, pero en especial sobre el SARS-CoV-2. Y esto que está a la derecha son algunas imágenes, algunas referencias de lo que son virus, bacterias, hongos y cultivos celulares que muchos de nosotros mantenemos en nuestro organismo. O sea que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo humano microorganismos que nos ayudan o a veces nos desfavorecen. ¿Ok? Es importante que usted mantenga eso siempre presente. ¿Cuáles son algunos agentes biológicos? Bueno, como vemos acá, estas son fotografías reales de los parásitos, por ejemplo, de los virus, que este es el hepatitis B, de los hongos, este por ejemplo es el criptococo, y de las bacterias. Estos son 4 de los principales agentes biológicos que nosotros debemos controlar. La mayoría de nosotros igual mantiene estos agentes dentro del organismo. ¿Cómo nos podemos afectar? Fíjese, esta parte es importante. Nosotros nos podemos afectar a través de la vía respiratoria, que es justamente uno de los componentes importantes del COVID-19, que la afectación es a través de lo que nosotros expandimos al ambiente. Entonces, este es uno de las maneras más importantes del SARS-CoV-2. A través de las vías digestivas, si nosotros, por ejemplo, comemos el tomate que yo le comenté al inicio, entonces a lo mejor nos puede causar algún daño por vía dérmica, por vía parental, ¿ok? Estos son las cuatro maneras de nosotros afectarnos. Justamente la mayoría de ellas nos pueden afectar con el coronavirus, ¿ok? Quise traer a colación este término de seguridad laboral porque a veces tenemos que separar un poco lo que es la seguridad en su entorno general o en su entorno personal y lo que es la parte laboral. La mayoría de nuestras enfermedades provienen a través de la parte laboral, ¿ok? Entonces es importante que nosotros mantengamos este concepto claro. Todo lo que pase dentro de la jornada laboral se considera entonces un riesgo o una seguridad laboral, ¿ok? Entonces pensemos en esto. ¿Será que la seguridad, será que la COVID-19 es una enfermedad? ¿Me escucha, profesor? El término salud pública proviene de aquellos elementos que nos permiten a nosotros. Profesor, disculpe, se le fue la señal. ¿Puede repetir lo último? Sí, señor, disculpe usted. Permítame un segundito. Ok. Estaba hablando un poco de lo que era la seguridad laboral. Debemos comprender que la seguridad laboral es aquella que nosotros nos pasa durante la jornada laboral. Todo lo que tenga que ver o toda la afectación que tenga que ver durante la jornada laboral, debemos considerarla como seguridad laboral o riesgo laboral, ¿ok? Así que es importante que nosotros mantengamos este término realmente de manera eficiente, de manera pendiente, porque la mayoría de las enfermedades provienen del ámbito laboral, porque justamente es en el tiempo donde nosotros más
dedicamos en nuestra vida. Nosotros dedicamos más tiempo en el trabajo que en nuestra casa. ¿Ok? Permítame un segundito. Ok, entonces, este término de seguridad laboral es importante que lo mantenga para comprender un poco lo que es el SARS-CoV-2. Hay una diferencia entre lo que es la salud ocupacional y la salud pública. Esto que estamos viviendo actualmente es un tema de salud pública, porque ya pasó de su etapa de pequeña etapa de controlado a una gran manifestación que ya es incontrolable. Es por eso que todos los días nosotros estamos teniendo información o tenemos nuevos casos en cuanto a lo que es la COVID-19. Entonces debemos comprender que ya esto no es un término, ya esto no es un tema de seguridad ocupacional, sino de seguridad pública, donde deben intervenir entonces las instituciones estatales y las instituciones internacionales, como por ejemplo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el Ministerio de Salud de la República de Panamá. La OMS puede emitir alguna información importante y el Ministerio de Salud entonces debe aplicar sus términos según lo que dictamina el país y por supuesto lo que nosotros estamos acostumbrados a cumplir en cuanto a lo que son protocolos. Entonces, en este momento estamos viviendo un término de salud pública. Fíjense que a la derecha están entonces las fases de cuando se debe considerar una pandemia. Hay una fase inicial en la cual se detecta y se alerta al mundo en el cual hay algo que puede... Permiso, profesor, disculpe. Adelante. Hay un usuario que está rellenando la pantalla. Le solicitamos que por favor no haga eso, si no será desalojado de la reunión. Administrador, saque lo mejor porque ya estamos molestando mucho. Sí, está molestando mucho. Estamos identificándolo y lo sacamos. Adelante, profesor. Gracias. Entonces, fíjense, al inicio se comentó sobre la enfermedad. Después pasó a una fase 4. Hay unas 3 fases antes de pasar a esta fase, donde nosotros decimos ya la alerta es un poco más alta. Y cuando se determina entonces que ya el problema es grave, está en la fase de pandemia, que es en la fase 5 y 6. O sea que para poder nosotros o la Organización Mundial de la Salud determinar una pandemia, debe entonces cumplir unos protocolos. Es por eso que les traje eso a colación. Fíjense, si nosotros vemos la historia de las pandemias, vemos que han habido muchas pandemias en el mundo, en nuestra historia, ¿sí? Y no historia reciente, en nuestra historia desde los inicios de los años, ¿ok? Entonces, fíjense que a principios de siglo, a principios de año, en los años 500 después de Cristo, hubo una peste negra que realmente tuvo una pérdida de 200 millones de personas en ese momento. Y así han pasado varias pandemias. También hemos tenido la gripe española que hemos tenido una pérdida de 40 a 50 millones y estamos nosotros con el COVID-19 con 655.084 personas fallecidas. Entonces, esto lo traigo a colación para que vean un poco también la diferencia en lo que nosotros hemos vivido, a lo que estamos viviendo y lo que debemos vivir en adelante, porque como dicen los expertos, esta no será ni la primera ni la última. Entonces debemos estar preparados. Esto nos debe dar una experiencia de vida y debemos entonces nosotros ser los que practiquen esto que aprendimos. Permítame un segundito. Ok. ¿Qué es un virus? Un virus es un agente infeccioso
microscópico, ¿sí? Todo lo que tenemos acá en la parte inferior son virus que ya lo hemos conocido y ya tenemos nosotros una cura. La influenza, la papera, el herpes, la rabia. Y este virus que realmente me parece extraordinario, ¿no? Por su forma, parece cavernícola, parece extraterrestre, pero es un virus que nosotros hemos vivido hemos tenido la experiencia y hemos entonces conseguido lo que es la vacuna y ya tenemos una inmunidad para eso. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo actualmente? Estamos por aplicar una nueva vacuna para el COVID-19. Pero todo esto, estos virus, lo importante es que ellos tienen una estructura molecular. La primera estructura es el ADN y la segunda estructura es el ARN. ¿Ok? Permíteme un segundito. Estas estructuras moleculares son las que están internamente. Yo sé que ustedes conocen lo que es el ADN y el ARN, pero vamos a verlo en esta gráfica. Por ejemplo, este es el virus de la hepatitis B y esto que está acá adentro, entonces son el ADN. Y esto que tenemos a la derecha es un virus también, el antivirus, ¿sí? Y este tiene su sistema molecular como ARN. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno tiene la estructura molecular completa, como es el ADN, ¿sí? Estas partículas se unen y es lo que nosotros también tenemos. Nosotros tenemos ADN y estas ARN tienen la mitad. O sea, es esto mismo, pero la mitad. ¿Ok? Y esto es importante porque a través de esta estructura molecular hay la compatibilidad con otros virus y hay una similitud. Y cuando hay similitud, entonces nosotros decimos que estamos inmunes a ese virus. ¿Me expliqué un poquito? Entonces, fíjense, es importante que nosotros tengamos a bien esa información, porque a través de ella es que nos va a permitir comprender lo que es el virus. El virus del COVID-19 tiene una estructura de ARN, no tiene una estructura de ADN. Es por eso que también se nos ha dificultado un poco lo que es la manera de cómo nosotros combatir con él. ¿Qué saben ustedes sobre el SARS-CoV-2, el SARS? ¿Será que ustedes conocen esta, esta denominación? Bueno, vamos a hablar sobre ello. El SARS es un síndrome respiratorio agudo que se le conoce como SARS por sus siglas en inglés. En español sería SRAS, ¿ok? Pero más conocido popularmente es como SARS. Y la diferencia de el SARS con otros virus es que tiene proteína, este tipo de proteínas, ¿ok? Proteínas E, proteínas S, proteínas M, que están dentro de su estructura molecular. Y esto que está acá, nosotros lo conocemos como estas proteínas, es lo que le da la forma de corona. Es por eso que a este tipo de virus se le llama también como coronavirus, ¿ok? Que se le denomina como CoV, C-O-V, ¿ok? Es por eso, porque tiene una corona y la V por virus, pero su nombre realmente es SARS, ¿ok? Entonces, quiere decir entonces que el SARS virus. Quiere decir que este es el virus, el SARS-CoV-2, y esta es la enfermedad, ¿ok? Fíjense, este virus nace en diciembre de 2019, perdón, y es por eso que se llama COVID-19, porque su estructura
o su descubrimiento fue en un lugar en China, ¿sí? En Wuhan, donde entonces aparece por primera vez una cepa que tiene una estructura parecida al SARS, pero que tiene otras características. Es por eso que los científicos le llaman entonces de otra manera y le colocan el término de 19 Profesor, por el... disculpe, Sí, profesor, dentro de su opción de compartir pantalla, hay ajá, una parte dice eliminar anotaciones. ok, Es para que la persona que está rayando y está interrumpiendo una conferencia muy buena ok. no pueda seguir anotando cosas. Creo que lo coloqué bien, vamos a ver. Dele. Ajá. Bueno, les comentaba que el COVID-19 se le llama así, es por la estructura distinta que tiene. De hecho, el nombre real es este que está acá, es 2019 N de Nova y COV de coronavirus. Este es el nombre científico real que se le da a la COVID-19, a lo que nosotros conocemos como COVID-19, ¿ok? O es el nombre técnico, vamos a verlo de esa manera, el nombre técnico, ¿ok? Entonces, fíjense, qué es lo que pasó con este virus? Este virus se inició en este lugar que es un mercado, dicen que de marisco, pero a mí me parece que es un mercado de todo, un mercado popular, un mercado donde hay de todo y se intercambiaron virus animales con virus humanos. Y comenzó entonces una estructura que ya conocíamos, pero con elementos nuevos que para ese momento era algo novedoso y que comenzó en ese pequeño lugar y eh, afectó hasta los médicos que trataban a los pacientes que traían el virus y comenzó entonces la enfermedad, el COVID. Pero ¿será que esto es una enfermedad ocupacional? ¿Sí? ¿Será que este lugar donde inició este virus es un lugar donde trabajan las personas? Y definitivamente sí. Allí hay personas que son los que atienden a las personas, a los consumidores, y ellos fueron los primeros afectados. Quiere decir que este virus también fue un virus que comenzó como una enfermedad ocupacional y como tal también se debe considerar. Así que es importante que usted en el trabajo vea todas las condiciones que usted tiene y entonces permita una condición más saludable. Fíjense en este video, voy a quitar un momentico esto acá para que vean el video, para que vean el video de manera correcta. Ok. Bien. Vamos, el video no tiene audio, ¿ok? El video no tiene audio, pero permite ver cómo se expande un virus. Lo que se va a hacer acá es que se va a rellenar a una persona, se le va a colocar a una persona una crema que es fluorescente y él va a ser la primera que va a pasar sobre un buffet, un restaurante de tipo buffet. Vamos a verlo. ¿Ok? Ahí se le está aplicando el gel solamente a esta persona y vemos que es fluorescente. Él fue el primero que pasó y pasan después los demás. Al rato apagan la luz para ver cómo estamos todos y vemos la cantidad de afectación que tenemos entonces. En este caso es de este gel, ¿ok? Pero asimismo son los virus, ¿ok? Están impregnados en todos nuestros accesorios o en todos los lugares que nosotros entonces pasamos. Es importante que nosotros tengamos esto porque asimismo es que el SARS-CoV-2 es que él se mantiene en los lugares, ¿ok? De esta misma manera.
Y con eso comenzamos entonces a tener el virus. ¿Cómo se propaga este virus? Este virus se propaga es a través de cuando nosotros nos lo colocamos en la boca o en la nariz o en los ojos. Una vez que él ingresa a nuestro organismo, es que comienza entonces a multiplicarse. Y es por eso que nosotros nos dan estos síntomas: fiebre, tos, fatiga, dificultad respiratoria y dolor de cabeza. Si nosotros tenemos estos síntomas simples, entonces podemos decir que estamos posiblemente afectados de la COVID-19. Pero hay algo que también tiene este virus, que hay muchos de nosotros que no es afectado. Y a este se le conoce como asintomático. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero una de las condiciones del asintomático es que al inicio no tiene los síntomas, pero con el tiempo entonces va a comenzar a sufrir todo lo que una enfermedad respiratoria comienza a sufrir. Es por eso que tenemos unos casos que son más graves, que son las personas que son más vulnerables. ¿Cuáles son estas? Los que tienen ya síndrome respiratorio agudo, los que sufren de neumonía y aquellos que sufren de insuficiencia renal. Estos son considerados vulnerables. No solamente la edad, sino también que tenga esta persistencia, esta historia de salud. Estas personas que tenemos o que sabemos que sufren estas condiciones son los que más protegidos debemos tener. Si nosotros tenemos en casa una persona que tiene estos síntomas, entonces es importante extremar las medidas de protección para él. ¿Ok? Él no debe salir, él no debe, o ella, no debe mantener relación con otras personas, debe mantener una distancia. ¿Ok? Que es entonces el evitar la propagación del virus. ¿Cómo se transmite el virus? Por contacto de personas cercanas con otra persona infectada, a través de personas infectadas al toser o estornudar, al tocar objetos o superficie contaminada y luego tocarse la boca, nariz o los ojos. Nota, el virus puede quedarse en la superficie hasta un mínimo de 6 horas y con posible extensión del periodo de vida en superficie de metal. Quiere decir que se ha descubierto, se ha estudiado que el virus, el SARS-CoV-2, puede mantenerse hasta 9 horas en superficie de metal. ¿Ok? En superficie de metal se mantiene hasta 9 horas. Entonces es un virus realmente que tiene demasiada estructura molecular y mucha fuerza. Es por eso que está actuando en la manera que nosotros estamos entendiendo, que estamos viendo. ¿Qué son personas sintomáticas? Por favor, para que cierren los micrófonos, disculpen. Hola. Gracias, para que cierren los micrófonos, por favor. Gracias. Fíjense, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, que tenemos personas que sufrimos los síntomas, que entonces son más detectables para hacer los exámenes, y hay personas que no tenemos ningún tipo de síntomas, que son los que yo comenté en antes, que son los asintomáticos, ¿ok? Estas personas, aunque no tienen los síntomas, tienen positivo del COVID-19. Es importante nosotros mantener o comprender lo que son los niveles de riesgo de esta nueva enfermedad. Esta nueva enfermedad nos elevó un término que es muy alto, porque realmente la mayoría de nosotros estamos con probabilidad de que nos ocurra de alto a muy alto. Ya este riesgo medio y bajo es muy raro que ocurra. Solamente nosotros salimos a la calle y ya tenemos el riesgo alto de afectación. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros comprendamos que el virus es letal. Y si nosotros tenemos la condición, la prescripción de esta, si me permite compartir, por favor, licenciado. Si tenemos proceda ya.
Ajá, gracias. Si tenemos esta condición de las características persistentes, entonces nuestro riesgo es muy alto. Siempre vamos a tener ese riesgo muy alto. Al simplemente estar en contacto con otra persona, ya ya podemos considerarnos que vamos a ser afectados. Entonces, es importante que usted reconozca este nivel de riesgo y por supuesto esto lo leemos de esta manera, ¿ok? Esto no voy a enfatizar mucho porque básicamente es lo mismo que les acabo de expresar. Ahora bien, hay tres tipos de exposición. La exposición directa, que es cuando nosotros o tocamos una persona o tocamos un lugar que está contaminado con el virus o tenemos alguna relación con una persona que tiene el virus, que a la final no sabemos si tiene o no porque hay asintomáticos y sintomáticos. Hay una exposición indirecta o inmediata, perdón, que es cuando nosotros tenemos una exposición con un caso sospechoso o confirmado. O, por ejemplo, cuando nosotros nos montamos en el Metrobús, que no sabemos si la persona que estuvo allí antes que nosotros tiene el virus. Entonces, allí es una exposición inmediata. Y la exposición indirecta es cuando nosotros sospechamos que dentro de un lugar hubo una persona que tuvo el virus y no se realizó los mecanismos de limpieza y a lo mejor nosotros vamos a ser infectados. ¿Ok? Entonces, esas son las tres maneras de nosotros afectarnos. Y la más común, la que más se ha determinado en esta pandemia, es la exposición directa. Cuando nosotros nos acercamos mucho a la persona, cuando tocamos los lugares que no han tenido mantenimiento y el virus está allí y lo podemos entonces obtener. Esto les quise traer esto rapidito para que ustedes vean cómo vamos. Esta cifra es hasta el 27 de julio, hace 2 días. ¿Ok? Esta cifra es la cantidad de personas que hasta ahora han sido todavía no se ve alguna intención de comenzar a bajar. Hablemos un poco de vulnerabilidad. Fíjense que entre los rangos más vulnerables a nivel mundial están aquellas personas que son mayores de 70 años. Sin embargo, esta vulnerabilidad es de perder la vida. Y nos dice o nos recalca también que personas que han tenido problemas preexistentes como cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión, entonces también tienen tienen una vulnerabilidad de afectación. Es que nos da un dato también interesante, que más masculino que femenino son los que son afectados. Pero vamos a ver ahora las cifras en Panamá. Fíjense, si nosotros vemos la cantidad de afectaciones, no pérdida humana, entonces la afectación está entre entre 20 y 60 años. Esos son los más vulnerables de afectarse. ¿Por qué? Porque realmente esa es la edad en la cual tenemos que trabajar y buscar la manera de mantener nuestros hogares. Y entonces ahí es donde viene la afectación. Cuando nosotros empezamos a salir, cuando nosotros empezamos a buscar la manera de subsistir y somos afectados. Hay que equilibrar un poco la balanza de qué hacer. ¿Será que yo puedo buscar alternativas que me hagan tener ingresos sin tener la necesidad de salir de casa? Bueno, realmente es una pregunta difícil de contestar. Sin embargo, hay que buscar la manera. Porque si usted sale a la calle a buscar el sustento y es afectado, entonces el sustento no le va a alcanzar para usted cuidarse. Porque créame que las UCI, las unidades de cuidado intensivo de MINSA actualmente están a punto de colapsar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Vamos a estar en un lugar donde hay muchas personas infectadas,
y a lo mejor nosotros no vamos a contar con la misma suerte. Entonces hay que buscar mecanismos que nos permitan a nosotros y tener ingresos desde casa o evitar salir tanto. Y si usted sale, entonces aplicar los protocolos que vamos a decir en adelante. Entonces, fíjense, estos son estadísticas importantes. Fíjense, los fallecidos por edad en Panamá se mantienen entonces también de 60 a más de 80 años. Entonces, no es porque los vulnerables, no es porque haya vulnerabilidad en una en otra, es que yo voy a decir que yo estoy salvo porque no estoy en esa edad. No. Si ustedes ven, todos somos vulnerables de una u otra manera. Entonces es importante nosotros mantener esta información. Este es un registro de cómo vamos, cómo fue ascendiendo desde los primeros días de la COVID hasta ahorita. Hasta hoy, los casos son entre 900 y 1000 diarios de afectaciones. Y estos son las afectaciones, los fallecimientos diarios. Tenemos un promedio de 28 personas diarias. ¿Ok? Entonces, bueno, para evitar esto, el MINSA comenzó a emitir unos protocolos a través de esta resolución, la resolución ministerial DM 137-2020. Es importante que la anoten, si ya no la tienen, la anoten, porque allí están todos los protocolos que nosotros debemos hacer y que vamos a aplicar a continuación. Los protocolos no lo hace más nadie que el MINSA. Nosotros en seguridad, por ejemplo, somos los que hacemos, especificamos los protocolos según la empresa o según el hogar. Si nosotros tenemos, si nosotros entendemos los protocolos, están en general. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, tratamos de que ese protocolo se especialice en el lugar donde nosotros estamos. ¿Okay? Vamos a verla. Primero es mantener la limpieza de mano. ¿Por qué es esto? Fíjense. Permítanme para que por favor cierren los micrófonos, disculpen. Fíjense, como les comenté, el virus se transmite a través de cuando nosotros tocamos un lugar que tenga el virus y después nos lo llevamos en la boca o nos tocamos la nariz o los ojos, ¿ok? Pero en las manos el virus puede mantenerse y no afectarnos. Es por eso que mantener las manos limpias, mantener la limpieza de manos es uno de los principales protocolos que nosotros debemos hacer. Y no es como lo hacíamos antes, que nosotros agarramos, colocamos jabón, quitamos el jabón y ya. El protocolo real es que debemos realizar una limpieza profunda de las manos, porque si usted no lo limpia bien, puede quedar allí partículas del virus vivas y entonces lo puede afectar. ¿Ok? Entonces es importante que esta es el primer protocolo que nosotros debemos hacer. El segundo es la etiqueta respiratoria. Si nosotros no tenemos mascarilla, estamos en nuestra casa, no tenemos la mascarilla, debemos entonces hacer la etiqueta respiratoria. Si vamos a estornudar, es preferible, si no tenemos, lo mejor es tener un pañuelo, ¿sí? O un papel toalla y estornudar de esa manera. Pero si no lo tenemos, entonces lo hacemos de esta manera, ¿ok? Pero es importante que usted aplique este protocolo o si usted tiene un papel toalla, estornudar y botarlo en el lugar especial para ese tipo de materiales, de desechos, porque si no, entonces allí puede estar el virus. Ese es un foco importante de transmisión del virus. Hay que buscar la manera de tener en casa o en el trabajo este dispositivo que sea especial para eso. No es necesario que tenga el cartucho rojo, porque ese riesgo biológico, eso es otra cosa. Eso es más que todo cuando los laboratorios o los hospitales trabajan con sangre, ¿ok? Pero para nosotros en este momento lo importante no es el cartucho rojo, sino doble cartucho si es necesario. Y cuando vamos a manipular ese cartucho que tenga este equipo de protección personal usado, entonces utilizar guantes.
Y una vez que realizamos esto, entonces botar el guante y botar la basura en un lugar especial. ¿Ok? Si nosotros tenemos personas afectadas con la COVID-19 en nuestra casa, entonces debemos aplicar estos protocolos de manera eficiente. Y en el trabajo también, si nosotros sospechamos, es que de hecho nuestra postura es que todos tenemos el virus. Es por eso que todos debemos tener la posibilidad de usar la mascarilla. Permítanme un segundito. El siguiente protocolo es el distanciamiento. Nosotros debemos mantener una distancia de por lo menos 2 metros. Perdón, esta primero. 2 metros o 6 pies, ¿sí? ¿Para qué? Se ha determinado que mínimo, este es un mínimo de 2 metros, entonces el virus no llega a impactarnos a nosotros. Pero hay otro estudio que dice que 2 metros no es suficiente. Es por eso que nosotros decimos que mínimo 2 metros. Debe ser más. Mientras más tengamos nosotros, mejor. ¿Ok? Entonces, si nosotros mantenemos un distanciamiento, pero queremos mantener una buena relación con nuestros amigos, entonces debemos mantener el saludo de esta manera. Debemos saludarnos de lejos, debemos saludarnos como los japoneses, que ellos mantienen esa cultura, o de codo o con los pies. Es importante esto, porque si usted saluda con la mano y en la mano está el virus, entonces allí viene el problema. ¿Ok? Otro de los protocolos importantes es la limpieza y la desinfección. Si nosotros mantenemos, ¿qué debemos limpiar constantemente? Todo aquel instrumento, aparato, medio, equipo que nosotros constantemente tocamos, como por ejemplo el interruptor de diariamente limpiar eso. Cuando nosotros debemos realizar este tipo de desinfección profunda, como le decimos nosotros, por lo menos en el trabajo, por lo menos una vez a la semana. O si no hay mucha afluencia de personas, por lo menos 2 veces a la semana. ¿Qué depende de esto? De la cantidad de personas que visitan nuestros lugares, que visitan nuestros hogares o nuestros trabajos. Mientras más personas nos visiten, entonces más profunda debe ser la limpieza. En nuestra casa, si hay 2 personas que van a trabajar, entonces más profunda debe ser la limpieza. Entonces es muy importante que nosotros apliquemos este protocolo. Y esta resolución nos da un mecanismo para nosotros poder entonces tener alternativas de materiales para la desinfección. ¿Ok? Hay un porcentaje, por ejemplo, si utilizamos cloro, hay un porcentaje importante que debemos cumplir. Si utilizamos alcohol, hay un porcentaje también que debemos cumplir, etcétera. ¿Ok? Es importantísimo evitar compartir herramientas u otras oficinas. Por ejemplo, si estamos trabajando en la oficina y yo tengo un bolígrafo, entonces evitar compartir, porque en este bolígrafo a lo mejor yo lo toqué y ya dejé el virus. Si te lo presto a ti, entonces allí viene la afectación. Es importantísimo que nosotros apliquemos esto. Una de las bitácoras que dice esa resolución es que nosotros debemos velar porque las personas que nos visiten no tengan los síntomas. Es por eso que cuando vamos al súper, cuando vamos a un lugar, nos mide la temperatura. Pero estamos haciendo algo mal. Cuando nosotros medimos la temperatura en lugares donde el equipo no mide la temperatura de la fiebre, entonces no estamos teniendo una efectiva medición. El equipo me debe decir a mí dónde medir. Si el equipo me dice, si el fabricante me dice, usted debe medir en la frente porque aquí es donde se genera una temperatura adecuada para saber si usted tiene fiebre o no, entonces yo no puedo hacerlo en el brazo
porque en el brazo no me está dando un valor exacto al que yo necesito. Entonces, ojo con eso. Si usted está trabajando en un lugar donde se está aplicando este protocolo de manera errada, cambie el procedimiento de una vez. Haga la medición donde dice el manual del fabricante. Si usted no tiene el manual, búsquelo en internet. Y si no lo tiene, si no lo consigue, entonces aplíquelo en la frente. Que esto no causa ningún tipo de afectación. La gente tiene miedo porque dice que el rayo, la luz infrarroja nos va a afectar el cerebro. Esto no es así. Para que nos afecte el cerebro, debe tener una cantidad de tiempo de exposición y eso no ha sido demostrado que nos afecte. ¿Ok? Entonces, debemos nosotros saber esta cantidad, si tenemos esta cantidad de síntomas. ¿Qué pasa si tenemos los síntomas? Entonces debemos aplicar el protocolo de llamar al MINSA, al 169. Y allí ellos nos van a decir qué hacer. ¿Ok? Entonces, esta persona que tienen estas prescripts, este historial médico, no debería ni siquiera salir. ¿Ok? Entonces, es muy importante que usted entienda que si yo tengo un síntoma, debo entonces llamar a las autoridades para que me hagan la prueba y comenzar entonces a evitar la propagación en nuestra casa o en nuestro trabajo. Y si eso sucede, por ejemplo, si hay un positivo dentro de nuestra casa o nuestro trabajo, entonces el protocolo es que la persona tiene que aislarse, tiene que mantenerse sola y nosotros debemos realizar un mantenimiento profundo en todas las áreas donde vamos a estar el resto de las personas y darle los cuidados y las atenciones que un paciente necesita. ¿Ok? Para eso está el MINSA. Esa es la responsabilidad del MINSA y del gobierno nacional. ¿Ok? La responsabilidad de usted es que se cuide y que si pasa algo, usted lo reporte. Pero no debemos tener miedo de reportar esto. Importantísimo es hidratarnos. La hidratación en toda enfermedad es importante. Pero cuando hablamos del COVID-19, la hidratación tiene que ser con agua tibia o agua no caliente, pero más fuerte, pues. Por ejemplo, podemos tomar té. Los tés nos va a ayudar mucho a mantenernos. Entonces, la parte que entonces podamos hidratarnos de manera correcta. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ojo con el agua fría. El agua fría endurece la toxina y no nos ayuda a mejorar. El agua natural, el agua ambiente, nos ayuda más porque una vez que nosotros la tomamos en cantidad, entonces nos ayuda un poco a desechar las toxinas. Debemos ayudar a los héroes, a nuestros doctores, a evitar este contagio. ¿Cómo lo hacemos? Miren, es sencillo. Debemos aplicar todas las prácticas y procedimientos que les hablé con anterioridad. Pero lo más importante es que usted, primero evitar, pero si usted le ocurre la afectación, entonces lo segundo que debe hacer es verificar y cumplir los protocolos. Profesor, Ajá, la orden. salga un momento de compartir la pantalla. Voy a hacer una configuración. Vamos Gracias. a tardar unos 2 minutos y le aviso. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, aprovecho el tiempo para saludar a todos los amigos que estoy viendo en las cámaras. Realmente me complace verlos. Gracias por participar. Usted me dice, mi estimado. Profesor, Dios lo bendiga, la profesora Amén. Diana. Gracias, Diana. ¿Cómo está? Un placer verte. Un poco enfermita, Botón tiene la culpa. Que se mejore, pues. Hola, buenos días, profesor. Hola, buenos días, María. Hola, buenas. Mire, vamos un poquito justitos de tiempo, ¿sí? Sí, ya estoy terminando. Que, vale. Profesor, ya puede continuar. Comparta la pantalla de nuevo.
Disculpen, dime, vamos María. a pasar al periodo de preguntas y respuestas después. No, por favor, comparta la Termino con pantalla una y cosita, siga. María. Termino Sí, sí, con sí. algo bien importante. Sí. Si No, usted termine, luego las preguntas y respuestas y la licenciada Jacqueline. por favor, necesito que comparta Perfecto. la pantalla de nuevo. Perfecto, Dele. perfecto. Vamos a pasar a la parte importante que es el equipo de protección personal. Fíjense, Ahora. nosotros estamos viendo allí unos equipos de protección personal que son mascarillas. Las mascarillas, ninguna tiene que ser reutilizable. Todas tienen que ser de manera desechable, como la que tenemos en la primera, que es esta que yo tengo acá, que ustedes pueden observar. Lo importante de esto es no manipularla acá, sino agarrarla en las ligas y colocársela de manera adecuada. Lo que pasa con este tipo de mascarilla es que no tiene el vertiente para cerrar y nos puede afectar el virus, ¿ok? Esta es la idónea, la N95. 95 para que el porcentaje de que él mantiene las gotas es a un 95%. Fíjense que hay un 5% que sale, ¿ok? Entonces es importante que esta es la más especial. Pero ¿qué pasa? En esta pandemia nos agarró todo que todos queríamos mascarilla. Y es por eso que el MINSA entonces permitió el uso de mascarillas reutilizables. Sin embargo, esto debe tener una manera de tenerla, una manera de usarla. Esta que tengo acá es mi mascarilla que yo uso. Es reutilizable. Pero el fabricante me dijo que yo solamente puedo tenerlo hasta 80%, hasta 80 lavadas de este material. Quiere decir que yo cada vez que la use debo lavarla. Por ejemplo, yo tengo dos. Cuando voy a mi trabajo, utilizo esta. Y cuando llego a mi trabajo, utilizo otra que está en mi trabajo para esta, lavarla y tenerla allí. Eso para yo aplicar ese protocolo de manera eficiente, para yo cuidarme realmente, debo hacerlo así. Porque a lo mejor cuando yo venía en el camino, esta mascarilla se afectó y yo me voy a afectar si la tengo todo el día. Entonces debo mantener dos mascarillas. Pero lo más importante de esta mascarilla es esto que ustedes ven acá, que este es el filtro. Si la mascarilla no tiene este filtro, entonces no funciona. No es la mascarilla reutilizable que el MINSA recomendó utilizar. Si yo tengo una mascarilla sencilla, estimados, entonces vamos a tratar de mantenerle un filtro. Y si no hay la posibilidad de colocarle un filtro, entonces coloquemos doble protección. ¿Cuál es la importancia de la mascarilla? La mascarilla no es que nos va a salvar del virus. Si yo me pongo una mascarilla y me toco el ojo, yo me toqué el ojo, ya me infecté con tu mascarilla. La mascarilla no es para evitar infectarse. La mascarilla es para que usted no afecte a otras personas. Entonces, si yo tengo mascarilla y usted tiene mascarilla, ninguno de los dos nos vamos a afectar. Esa es la realidad del equipo de protección personal. Entonces, nosotros debemos tener el equipo de protección personal para que nos proteja, pero hay una falsa protección en cuanto a lo que es el uso de la mascarilla y los guantes. Por ejemplo, si yo utilizo todo el día los guantes, es lo mismo que si estuviera sin guantes, porque yo toco los materiales donde hay el virus y los voy regando por todos lados. Y a veces hasta más fácil con unos guantes. El guante debe ser utilizado como cuando yo les dije para tomar el cartucho de la basura, lo utiliza en ese momento, usted cierra el cartucho, bota la basura y una vez que terminó ese procedimiento, botó los guantes. Ya esos guantes están contaminados. No debe utilizar. ¿Ok? En medidas extremas o en medidas más altas, entonces debemos utilizar este tipo de equipo que está acá. El full face, por ejemplo, si yo estoy en una recepción y en esa recepción se atiende a más de 50 personas, para decir un número, porque yo después de 20 le debo utilizar. Pero si yo atiendo una cantidad de personas, yo debo utilizar esa careta porque las personas que me van a hablar a mí, entonces me van a afectar. Yo prefiero entonces evitar que me caiga utilizando esa careta.
¿ok? Y cuando vamos a realizar mantenimientos profundos, debemos utilizar, como está acá, el overall que es completo y los tapazapatos, los cubrezapatos, los cubrebotas. Esto es para realizar mantenimiento en lugares donde sabemos que hubo personas con el contagio, con la enfermedad. Por ejemplo, si nosotros trasladamos, nosotros en seguridad, vamos a traer un paciente a un centro médico. Ese vehículo que nosotros utilizamos, ya debemos entonces realizar una limpieza profunda. Y para poder realizarle, debemos utilizar todos estos equipos de protección personal. ¿Me expliqué? Entonces, no es necesario utilizar todo este equipo de protección personal si yo voy a trabajar. Por lo menos debemos utilizar la mascarilla y, bueno, si es necesario, la pantalla protectora. ¿Ok? También es importante en los lugares donde nosotros vamos a estar que respetemos los lugares donde no se debe sentar y mantener el distanciamiento social. Esta es la última recomendación que yo quiero hacer para culminar. Ya sé que estamos en el tiempo. Fíjense, debemos tener en nuestras casas y en nuestros trabajos zonas contaminadas, zonas sucias, ¿sí? Allí nosotros nos vamos a despejar de todo lo que podamos despejarnos en casa, ¿no? En el trabajo sí debemos entonces desinfectar, pero en casa nos quitamos todo lo que traemos encima. Si podemos quedarnos sin nada, mejor. Y directico para el baño a ducharnos de manera profunda. Una buena ducha si usted sale de su casa. Y una vez que esté duchado y va a manipular esta ropa y estos zapatos, debe considerarlo como contaminado. Si es necesario de una vez a la lavadora, mejor. Si no, porque es justo que usted lo haga cada cierto tiempo, entonces utilice una cesta especial para este tipo de vestimenta. ¿Ok? No lo utilice, no la mezcle con la ropa usual o que tiene en casa, porque entonces la va contaminando. Es mejor mantenerla en ese lugar y la zapatilla o los zapatos, dejarlo si es posible afuera. Aquí nosotros en esta gráfica lo vemos acá, ¿no? Pero si lo deja afuera, mejor. Y si debe entrar, por ejemplo, en el caso de las empresas, se puede utilizar este mecanismo que vamos a mostrar acá. Este acá, ¿ven? Este es un mecanismo en el cual se le coloca el producto de desinfección, perdón, y una vez que usted se limpia la suela, entonces puede ingresar. ¿Ok? Y bueno, con eso culmino mi presentación y pasamos al ciclo de preguntas y respuestas y le agradezco a todos la asistencia. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Profesor, disculpe, profesor, no salga de compartir la pantalla, por favor, póngala de nuevo. Ok, cómo no, cómo no. Gracias. Ajá. Y es que ahí en el log ya aparece el nombre de la persona que está haciendo la raya y ya el asesor legal de aquí está viendo a ver la parte que sigue. Gracias. Ya lo vi. No, gracias a usted. Quítala. Ok, cómo no. Ok, gracias, Carlos. La presentación muy completa, por lo cual solo vamos a tener una pregunta. Y la pregunta sería, ¿cuál es la relación del virus con la enfermedad? ¿Ya? Las otras preguntas quedarán entonces para poder ser contestadas posteriormente. Así que, por favor, Carlos, ¿cuál es la relación del virus y la enfermedad? Gracias, bien. Es importante esa pregunta porque el virus y la enfermedad, aunque uno proviene del otro, no es lo mismo. Es importante que usted entienda que el SARS-CoV-2 es aquella partícula chiquitica, microorganismo que tiene las puntitas. Una sola de ellas es el virus. Y esta cuando ingresa a nuestro organismo se expande en millones, o sea, se duplica en millones. Entonces comienzan entonces las afectaciones. Entonces, una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama coronavirus 19 o COVID-19. ¿Sí? Le agradezco esa pregunta y de verdad que es muy importante.
queremos darle la palabra a la licenciada Jacqueline Cananedo, la directora de formación profesional del INADE, que quiere dar unas breves palabras. Sí, muchas gracias, profesor Nakache. Mucho gusto, me ha encantado mucho la información que usted en el día de hoy nos ha compartido. Creo que es un tema tan pertinente del cual creo que la audiencia casi en un 100% ha aprovechado óptimamente toda esa información y todo ese conocimiento que usted nos acaba de transmitir a través de esta conferencia virtual. Quiero aprovechar este momento para pedirle disculpas, porque evidentemente nosotros procuramos que este tipo de capacitaciones lo aprovechen no solamente el funcionariado de nuestra entidad, instructores, personal administrativo, personal técnico docente, sino también nuestros participantes y público en general. Sin embargo, ha sido una constante que en su presentación ha habido una mano infantil que aunque no dudo que tenga mayoría de edad, su comportamiento lo que denota es un comportamiento infantil, de estar interrumpiendo su presentación con dibujos, con garabatos, con corazoncitos, y de verdad que ha causado mucha molestia, porque quienes sí estamos aquí aprovechando este tipo de reunión, estas conferencias virtuales, nutriéndonos de ese conocimiento nuevo que tenemos que tener, lo estamos viendo de manera positiva todo este tipo de información. Sin embargo, incomoda el estar en una sala y estar constantemente ver interrumpida la presentación por ese tipo de comportamientos de quien no debió de estar aquí en esta presentación. Yo quiero insistir que esta es una actividad seria de gestión del conocimiento y que quien está aquí sentado aguardando una hora de presentación, escuchando a nuestros expositores de la calidad profesional como lo es el profesor Nakache, estamos aquí para recibir eso, no para estar viéndonos interrumpidos en esa presentación con cualquier cantidad de garabatos que se presentaron. Entonces, yo quiero primero, me siento como directora de la Dirección de Formación Profesional comprometida en pedirle a usted disculpa por ese comportamiento inadecuado de quien no debió de estar en esta sala. Definitivamente, esta conferencia no le quedó para su nivel, al nivel de esa persona. Entonces, si ello es así, yo le pido respetuosamente a quien se dedicó a hacer cualquier cantidad de cosas, menos prestar atención a esta presentación, que no desaproveche su tiempo, que si no es esto lo que la persona desea escuchar, pues simplemente tenía que oprimir el botón de salir de la sala. Porque quienes sí estamos aquí, casi un 99% de los que estamos presentes, nos interesó mucho su presentación, igual ha sido la conducta correcta y adecuada que hemos tenido en las demás conferencias virtuales, por lo que yo insto a la sala, a quienes han estado aquí presentes, a mantener esa conducta seria, esa conducta responsable, profesional, porque estamos a través de este comportamiento demostrando qué tan profesionales somos con respecto a los temas que nosotros manejamos y con respecto también a la importancia que le damos a temas tan relevantes como es el tema de la bioseguridad. Todos lo aprovechamos. Yo quiero expresarle a usted mi agradecimiento por su presentación, por esa capacidad de mantener en calma su presentación, haber hecho una excelente, presentarnos una excelente conferencia con todo ese conjunto de información tan pertinente y tan apropiada para este momento. Y aprovechar para entonces instar al resto de la audiencia que está acompañándonos en estos webinars, que es importante mantener un buen comportamiento, porque eso dice y habla mucho acerca de nosotros mismos y habla mucho sobre el nivel profesional que cada uno de nosotros debe de adoptar en este tipo de reuniones. Así que con estas palabras pues me despido, agradeciendo a usted, licenciado, su intervención. ¿Me permite, Jacqueline? Sí, cómo no.
Licenciado, por favor. Buenos días, compañeros, a todos. Mi nombre es licenciado Leslie Guillot, de Asesoría Legal. Era para que manejaran información que hemos detectado con la gente de informática, el señor, la señora o la persona que estaba tratando de extorsionar, y vamos a recurrir legalmente en contra de esta persona. No sé motivo y circunstancia en la cual el comportamiento del señor, ¿no? Pero para que sepan que ya lo tenemos detectado y que pasen buenos días. Gracias. Yo sí Muchas quisiera gracias, agregar José algo Guillermo. antes de despedirnos. Miren, el INADE también está dando de una manera muy acertada el curso de bioseguridad. Yo creo que aquí está la coordinadora y bueno, les invito a unirse a ese grupo de curso para que entonces pueda maximizar un poco el conocimiento en este tema. 1 hora es muy poquito, pero creo que también nos puede ayudar en ese curso. Les agradezco a todos la asistencia. Profesor, le pido que no se salga de la conferencia, por favor. No se salga hasta que se vayan todos, que queremos ver una cosa que tiene en su pantalla. ¿Cómo Sí, no? Perfecto. Permiso, antes de terminar, ¿verdad? Queremos agradecer a Carlos Nacache por su presentación y excelente respuesta, y a todos los presentes les invitamos para que participen de las próximas conferencias virtuales que el INADE pues tiene. Les recordamos que nuestro próximo webinar será mañana a las 10 de la mañana, donde abordaremos el siguiente tema. Un tema muy interesante: instrumentos de evaluación con el apoyo de herramientas virtuales, a cargo del expositor e instructor de INADE, Alexander Mendieta. De igual manera, les reiteramos que estas actividades de capacitación son totalmente gratuitas, aprovéchenlas y están abiertas a todo público. Así que los esperamos mañana en el próximo webinar. Gracias, Carlos Nacache, por tu participación. Gracias a todos.